Yo soy el doctor Ed, mucho gusto. Y bueno, respecto a la enfermedad de Ills, vamos a dar primero un tanto de contexto histórico. En 1880 había demasiadas innovaciones. Alva Edison patentaba la bombilla, se acababa la guerra chiquita en Cuba, una revolución civil, se patentaba la primera caja registradora, se descubrían los vacilos de la tuberculosis, empezaba el auge de los marcianos, se construyó el canal de Panamá, pero sobre todo nos importa que empezaba mucho la revolución ferroviaria, donde el doctor Henry Ills, que era un médico general, que trabajaba justamente en esta industria, notó en un grupo de 14 jóvenes de entre 14 y 29 años que tenían pérdida transitoria monofocal, eh, por lo que le llamó la atención y que encontraba él, pérdida súbita de la visión, inflamación de los vasos retinianos, hemorragias vítreas. No era 100% compatible con una retinopatía diabética porque pues eran pacientes de 15, 16 años que no tenían diabetes. Tenían epistaxis, estreñimiento y se descartó también en ese tiempo sífilis y tuberculosis. El doctor únicamente utilizaba un retinoscopio para poder identificar esas situaciones. Y Porfirio ya está. Se creaba la clase media en México. Bueno, resulta que la enfermedad de Ills es una vasculitis, es una inflamación que causa una oclusión, no hay causa identificada todavía, y esta oclusión resulta en una neovascularización. Los principales identificados son pacientes jóvenes de la India, y esto es curioso porque pues justamente Inglaterra tenía muchos empleados indios en ese tiempo, todavía. Hasta la fecha no hay una causa definitiva para la enfermedad de Ills, por lo que se considera idiopática. De hecho, una de las características de la enfermedad de Ills es que no tiene que estar relacionada con ninguna otra enfermedad y tiene que poder, pues es prácticamente un sinónimo, ¿no? De idiopático Ills. No hay medidas preventivas, entonces no hay manera de causar algo antes de esto. ¿Cómo va a llegar el paciente con nosotros o qué nos va a referir? En etapas tempranas, pues va a ser un paciente asintomático, no vamos a tener ningún dato que nos pueda dar información. Como les decía, no hay prevención de esto. En una etapa más avanzada vamos a tener visión borrosa, unilateral principalmente, que en un lapso de entre 3 y 10 años se vuelve bilateral. Y en etapas más avanzadas, pues ya con un hemovitrio franco, una disminución súbita de la agudeza visual. Como este fenómeno es un fenómeno principalmente en las vénulas y y en las arteriolas, vamos a tener chance de que haya fenómenos compensatorios dentro de toda la retina, como lo van a ser colaterales, microaneurismas, telangiectasias, tortuosidad venosa, abultamientos y uniones estrechas arteriovenosas. También pues vamos a encontrar lo que vamos a encontrar prácticamente en todas las enfermedades de retina, microaneurismas, exudados duros y blandos, característico porque es similar a la retinopatía diabética encontrar este hallazgo. Un envainamiento, que es toda esa capa amarilla que se ve perivascular, hemorragias vítreas, que se van a transformar en membranas, y podemos encontrar también edema macular en menor cantidad. Aún en la clínica, cuando exploramos al paciente en fondo de ojo, tenemos que centrarnos en la periferia de la retina, sobre todo en el área temporal, que es donde vamos a tener los cambios de inicio. Cuando la inflamación esté activa y esta diapositiva es importante para una parte del tratamiento en el futuro, para que lo tomemos en cuenta. Una flebitis activa va a tener tortuosidad venosa, hemorragias superficiales, ya que empiece a resolver un poco, que deje de estar tanta permeabilidad. Vamos a encontrar entonces que se empieza a esclerosar, que se va a empezar a hacer duro el vaso, y vamos a encontrar también shunts anastomósicos arteriovenosos. Y ya que esté resuelto todo este tema, pues vamos a tener simplemente la cicatriz, una atrofia correoretinal característicamente pequeña y separada y difusa. Nuevamente, regresando a la línea de tiempo, pues les comentaba, Henry Ills es el primero que descubre esto, es un médico general. 7 años después, el oftalmólogo Watson establece por primera vez la patología como tal. El doctor Jackson Elliott la describe en un futuro dándole las características de que es inflamatoria, de que es una característica inflamatoria.
Muchos años después, Gray Chips empieza a hacer una serie de investigaciones, pero de todos modos es hasta hace un año que empiezan a relacionarla con más fuerza a la tuberculosis, o bueno, al Mycobacterium, ya que aunque el 10% de los pacientes no, salen positivos, salen negativos en la prueba de Matux o en la prueba de tuberculina, pues realmente pueden llegar a salir positivos para Mycobacterium chelonae y Mycobacterium abscessum, que son Mycobacterium de rápido crecimiento, que están identificadas en prácticamente el 80% de las regiones de Estados Unidos. Y pues Estados Unidos es un país gigante, pues pueden estar en bastantes lados, ¿no? Sobre todo porque exportan muchísimo. Un centro de hemodiálisis en California también hizo investigaciones en el agua que venía de su tubería porque empezaron a tener enfermedades y después un sondeo en la ciudad y descubrieron que prácticamente en la mitad de las tuberías había presencia de micobacterias. Son de una incubación de 2 a 8 semanas y pues bueno, esto ya es propiamente una retinopatía por micobacterias, pero engloba en esto. El tratamiento va a ser claritromicina de elección, amicacina e imipenem. Sin embargo, la claritromicina en ciertas cepas en 3 días pierde totalmente su efectividad. En la evolución natural de la enfermedad, comenzamos con una vasculitis. Y característico en la enfermedad de Hils, la vasculitis es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, donde hay depósitos internos de polimorfonucleares que empiezan a hacer estragos en el vaso. En la enfermedad de Hils no es por dentro del vaso, sino que se empiezan a conglomerar células por fuera y causan estos envainamientos como manguitos, que son esos de allá donde metían las manos, por si alguien no lo había buscado todavía. Vamos a tener una inflamación perivascular que va a ser consecuente en hipoxia y un ciclo vicioso con más inflamación posterior a esto. Después de que la inflamación sea tal, vamos a empezar a ver una oclusión dentro de la patología. Vamos a ver entonces unas áreas avasculares, serían donde es característico que van a empezar el crecimiento de los vasos. Esta es una etapa de oclusión e isquemia activa y esta es una etapa de isquemia tardía, donde ya vemos entonces cicatrices, donde vemos los cordones fibrosos en la retina, que pues ya van a ser zonas avasculares. Y dentro de la patología normal, pues vamos a tener después la neovascularización, después de la oclusión, que va a estar siendo llamada precisamente por esta hipoxia con los factores de crecimiento endoteliales. Una vez que tengamos los vasos, que como siempre van a ser vasos de mala calidad, frágiles, volátiles y volubles, pues vamos a tener hemorragias vítreas. Estas hemorragias, si persisten más allá de 3 meses, tienen la posibilidad de formar membranas que pueden ser traccionales y entonces tener consecuentemente un desprendimiento de retina. Y es que la sangre dentro del vitrio también se comporta diferente dentro de los demás sitios donde podamos tener un hematoma, mientras que en zonas libres del cuerpo los polimorfonucleares van a llegar dentro de 1 a 2 días, en el vitrio van a llegar hasta dentro de una semana, por lo que la sangre que prácticamente, o la hemoglobina que prácticamente se apoptosa dentro del vitrio va a permanecer intacta sin que nadie la pueda limpiar. Y además de todo, la hemoglobina tiene hierro que promueve una licuefacción dentro del vitrio, por lo que va a ser todavía más difícil. Resumen de lo que acabamos de comentar, tenemos primero una inflamación, esta inflamación va a causar una oclusión, la oclusión hipoxia, y esta hipoxia va a causar o va a llamar a la neovascularización con sangrados. La clasificación de Charmin prácticamente nos comenta que primero vamos a tener inflamación leve, inflamación difusa, neovasos y hemorragias. Se limita hasta esta parte, mientras que la clasificación de Saxena va un poco más allá hasta los desprendimientos de retina hematógenos traccionales o combinados y nos da subclasificaciones. Desde el principio, bueno, nos ponen que las hemorragias pueden traer periflebitis de calibres pequeños o grandes. La no perfusión puede ser capilar o de disco, que es importante porque la enfermedad de Hils, como les he dicho, es perivascular. El fondo de ojo, el polo posterior prácticamente no se ve involucrado en esto.
y es parte del diagnóstico diferencial justamente las zonas de distribución. Patologías muy similares, oclusión de rama venosa, oclusión de vena central de la retina, retinopatía diabética y hemoglobinopatías, que es el tema que acabamos de ver. Entonces, con la oclusión de rama venosa, el grupo etario, que como les vuelvo a comentar, son pacientes jóvenes, no van a estar tan relacionados, no vamos a tener antecedentes crónico-degenerativos. En la oclusión de la vena central de la retina, la distribución de las lesiones, que en la enfermedad de ILS es temporal y en la OBCR va a ser un poco más general, y que los pacientes con ILS tienen una visión mejor de 20/200, mientras que en esta patología la visión es peor de 20/200. La retinopatía diabética, pues los antecedentes crónicos y nuevamente la distribución de las lesiones. Y en la hemoglobinopatía, el diagnóstico definitivo va a ser una electroforesis, mientras que los antecedentes familiares y la raza, pues van a tener mucho peso. Aún así, el diagnóstico diferencial de la enfermedad de ILS, pues es vasto, es amplio, hay que hacer una buena historia clínica, el interrogatorio con el paciente tiene que ser muy preguntoso, tenemos que llegar a varias conclusiones. Aún así, en el Ryan podemos encontrar este algoritmo un poco más claro, por si no se alcanza a ver ahí, pero pues prácticamente es lo mismo, ir haciendo una buena historia clínica para llegar a diagnósticos diferenciales, porque el diagnóstico de ILS es de exclusión. Hay patologías muy similares en la enfermedad de Coats, por ejemplo, también podemos ver estos infiltrados y estos envainamientos. Sin embargo, pues es una patología totalmente diferente. Y en la retinitis idiopática vascular, arteriosa y no me acuerdo qué era la N, que prácticamente es ILS, pero con lesiones en polo posterior, es lo que nos va a hacer el diagnóstico diferencial acá, ¿no? Son como las dos patologías que tienen imágenes más parecidas. Si tenemos la sospecha de un paciente con ILS, vamos a tener que hacer un protocolo primeramente inmunológico. Hay que descartar siempre tuberculosis. Entonces, además de que hay que pedir la batería de estudios de demograma completa, pruebas de imagen también, una radiografía de tórax o idealmente una tomografía computarizada, igualmente para descartar patologías tuberculosas. Estudios de imágenes propios de oftalmología, como la angiografía para evaluar la permeabilidad, o si hay fugas, ecografía B por si tenemos un hemovitro que nos impida la visión, y aprovechar la tecnología como el OCTA y sobre todo el de campo amplio de frecuencia barrida. Hay estudios también más novedosos como la óptica adaptativa, sin embargo, esta está limitada a las opacidades, entonces si hay un sangrado, pues no nos va a dar tanta fidebilidad. La angiografía va a ser una de nuestras herramientas más importantes. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo tenemos este cordón fibroso que viene delimitando justamente la zona temporal, la acción comentada, y pues todo este tema que ya he visto acá es toda una zona avascular, que ya tenemos aquí los shorts arteriovenosos, que tenemos las zonas de secuestro vascular, de ahí en adelante donde marcan las flechas. Lo mismo en esta región, que aquí también podemos identificar la zona vascular, negro, pues es una zona isquémica. Otra imagen, donde vemos la tortuosidad vascular. Podemos identificar también más zonas de isquemia, podemos identificar toda la tortuosidad, podemos ver unas zonas más densas que se consideran también infiltraciones. En los CTA, pues nos va a hablar también de estas zonas de isquemia, zonas de secuestro. En la primera imagen, que es la más superficial, pues pudiera parecer que no hay tanta lesión, sin embargo, mientras vamos el estudio, vemos que incluso la afectación llega hasta coroides. Y en esta imagen, pues vemos simplemente una capa hiperrefléctica encima. En todo paciente con membrana epirretiniana unilateral, hay que sospechar también un tanto de ILS, aunque es una patología realmente rara, también el subdiagnóstico ha condicionado esta situación. Y en un ultrasonido lo que vamos a presenciar, pues va a ser una hemorragia. Hay que tenerlo muy presente para el manejo
si tenemos pensado hacer una vitrectomía temprana o ya por considerar que hay membranas traccionales, pues hay que verificar cómo está la retina antes. El tratamiento, si el paciente está pues tranquilo, si hay ausencia de vasculitis, hay que estarlo revisando cada 6, 12 meses. Pero si ya hay inflamación, si hay hemorragias que no resuelven, entonces vamos a iniciar con esteroides. Los esteroides van a ser el tratamiento de elección. Si la manifestación es monocular, podemos pensar en esteroides de depósito como Surdex o inyecciones intravítreas. Y si es una patología bilateral, pues entonces vamos a iniciar con vía oral, que va a ser 1 miligramo kilo de peso corporal por día. Vamos a hacer por 3 meses con un destete de 5 a 10 gramos por semana y una dosis de mantenimiento de 15 a 20 miligramos por 2 meses más. Otros tratamientos para hacer ahorradores de esteroides pueden ser el metotrexate, ciclosporina o la cetropina. Y controvertido, hay quien dice que siempre, hay quien dice que selectivamente, pues un tratamiento antituberculoso. La fotocoagulación en estadios tempranos, pues va a ser una de nuestras herramientas más útiles. No se recomienda, si no hay neovascularización, no se recomienda hacerlo como profiláctico. Y lo que les comentaba, si hay vasculitis activa, que ahora ya sabemos reconocerla, pues tampoco podemos dar, ya que se considera que simplemente va a causar mayor inflamación. Esta es una fotocoagulación selectiva en un área temporal y esta es una panfotocoagulación en un paciente que, como podemos ver, tiene cicatrices, tiene son pequeñas un paciente que no es su primer tratamiento, ¿verdad? Ya lleva varios tratamientos y ya fue necesaria una panfotocoagulación como tal. Los anti-VEGF realmente controvertidos también. En varias literatura comentaba que eran muy útiles, que hay una resolución completa con la aplicación de 1.5 miligramos intravitreos de bevacizumab, y hay otra literatura que dice que simplemente es un coadyuvante, que no podemos pues depender 100% del tratamiento. Yo creo que es lo mismo dependiendo en qué etapa esté el paciente, si podemos manejarlo solo con anti-VEGF o con terapias combinadas como vitrectomía y fotocoagulación. Entonces, la vitrectomía puede ser una vitrectomía temprana por necesidades oculares, por necesidad visual, puede ser por persistencia de la hemorragia de más de 3 meses, por membranas vítreas o por un DR traccional. Y en esta imagen, pues vemos un paciente post-vitrectomizado donde vemos todas las cicatrices retinales que quedaron, pues prácticamente en todo el fondo de ojo. Esta es una presentación rara de la enfermedad de Hils. Es una hemorragia que se centra sobre la mácula, ocupa el 80% de la mácula. Y pues si la enfermedad de Hils no está tan vista, pues esta presentación está todavía menos vista, ¿verdad? Todo es igual, pero el sangrado está sobre la mácula. Complicaciones que podemos tener acá: pérdida visual, macular pucker, que es una membrana muy extensa sobre la mácula, muy fibrosa, muy adosada, y así como hay no vascularización en el fondo de ojo, lo puede haber en el iris, en el ángulo iridiano. Sin embargo, se considera, y causar un glaucoma, pero se considera que en esta etiología el pronóstico es mejor que una neovascularización por retinopatía diabética o de otro índole. Y listo. ¿Dudas, preguntas o comentarios, aclaraciones? Actualmente se desencadena por la pregunta que hacían de antes, por la prevención en aquellos pacientes que están deshidratados, que tienen alguna
comorbilidad agregada, bajo peso, tienen aterosclerosis, etcétera, ¿no? O sea, solo empeora más el cuadro. Entonces, sí, en estos pacientes, de nuestra parte, pues sí, hay que darles con protocolaciones si es necesario. No podemos esperar tanto tiempo, que mencionaban, creo que de 3 a 6 meses con las hemorragias vítreas. Usualmente no, que se estabilice el cuadro del paciente en general y luego se hace una cirugía de disectomía para remover toda esta sangre. Los antibióticos solo tienen cabida nuevamente cuando hay neovascularización, entonces eso por favor, podemos utilizar. Y les ayuda mucho cuando a estos pacientes se les hace algún grado de penectomía y pues mejoran un poco su calidad de vida. En general, mantenerlos muy bien hidratados y por otra parte con protocolización, antiangiogénicos cuando hay neovascularizaciones y pues si ya llegamos a partes de crecimiento de retina, pues ya recolocarla, ¿no? Sí, la parte genética es muy importante para ver qué tan agresivos, pero al igual pues hay que observarlos a todos. Únicamente eso, no es tan solo. ¿Alguien recuerda cuál es la presentación de la anemia falciforme que genera las complicaciones oculares? SC, porque SS, hay otros, pero SC es la mayor relevancia para nosotros. El 12% sí puede llegar a tener algún grado de ceguera. Y con la enfermedad de Wills es una enfermedad de descarte, como lo había mencionado, es todas las anteriores no, y pues digamos, se había asociado a la tuberculosis, no es exclusivo, puedes tener ILS y no tener algún grado de tuberculosis, se puede mandar a hacer la prueba de PPD, rayos X. En algunos lugares lo que hicieron fueron tomas del humor acuoso o del humor vítreo para ver si había algún grado de microorganismo, y en algunos incluso estaba negativo, entonces se ha asociado, pero no es que esto va a generar vitiligo. En algunos lugares lo mencionaban como algo de epistaxis y de constipaciones. Pasar del tiempo fueron haciéndolo a un lado. Con la parte del tratamiento, nuevamente, fotocoagular, antihigiénicos cuando haya neovascularizaciones y pues ya si llegamos a las complicaciones mayores de desprendimiento, pues entrar a practicar la retina. En estos, pues sí tenemos que irlo pensando en todas las otras enfermedades y por último decir, bueno, Dios, casi siempre pues tienen alguna otra causa subyacente ahí. Y pues nada, no son enfermedades tan comunes. Y con lo de la membrana epirretiniana, si es unilateral, pensar en ir podría ser, hay como otras causas también, pero siempre tenerlos eso ahí en cuenta. Vaya, muy bien, doctor Conrado. Muy buenos días.